¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura Verdadera de este domingo 20 de agosto. Hace unos 10 días más o menos un juez chileno anunció que había decidido acusar a 6 personas por el homicidio de un ex presidente de Chile. Alejandro Madrid, así se llama el ministro que investiga este caso, sostiene en su escrito que Eduardo Frei Montalva, el DC que gobernó Chile entre 1964 y el año 70, fue asesinado a comienzos de 1982 en la clínica Santa María como parte de una operación en la que participaron o habrían participado estas 6 personas, al menos en calidad de autores, cómplices o encubridores, y que simultáneamente, algunos de ellos eran del círculo cercano a Frei incluso, bueno, y simultáneamente, a ser cercanos a Frei, eran partícipes de los organismos de represión e inteligencia de la dictadura militar. Es una noticia que impresiona, que es dura para Chile. Sería el primer magnicidio de nuestra historia de comprobarse esta acusación que hace el ministro Madrid, y esta historia de Frei obliga a poner los ojos, a fijarse en las otras historias desconocidas de la dictadura militar. Una de ellas aparece en este libro, se llama Los niños de la rebelión. Ahí está, no sé si lo puedo mostrar a cámara, ahí está, lo enderezo un poco, ahí está. Mauricio Weber lo escribe, que está sentado aquí al frente mío, a quien le agradezco, Mauricio, especialmente estar esta noche con nosotros para comentar de este libro y también un poco de Frei, que ha sido el caso Frei Montalva, que ha sido objeto también de tu preocupación. Yo hablaba justamente del expresidente Frei, de lo que parece ser definitivamente su asesinato en el contexto de haberse transformado él en una suerte de amenaza para la dictadura. Era sin duda el líder de la oposición en ese minuto, en el año 80, 82, el 80, el Policanazo, llamaba a una asamblea constituyente Frei, ahí, para aprobar una nueva constitución distinta de la que aprobó un plebiscito enteramente viciado Pinochet. Los estudiantes articulados a fines de los 70 también pasaron a ser, en la misma lógica de Frei, una suerte de amenaza al régimen. Eso es lo que tú pones acá en este libro. Claro, bueno, este libro es una historia sobre los niños que se levantaron contra la dictadura, niños de 12, 15, 17 años en los colegios, pero es también una historia de cómo la dictadura construyó la reforma educacional en los colegios, reforma que en un principio no le gustaba mucho a Pinochet, porque en su lógica perdía el control de los colegios, ¿no? Esto de municipalizar los colegios. Exacto. A esa reforma te refieres. A eso me estoy refiriendo, que es la reforma que rige claro, hasta el día de hoy, ¿no? Es una historia que a mí me gusta, me conmueve mucho, porque es una historia sobre el valor y la decencia, sobre el coraje y la decencia, que creo que son dos, valga la redundancia, dos valores que hoy día nos falta mucho en la sociedad, ¿no? ¿Quiénes eran, para entender bien, Mauricio, estos estudiantes que dices tú eran escolares, liceanos, de 12, 13, 15, 17 años, pero con militancia, con algún compromiso ideológico, ¿no? Había muchachos con militancia, una gran mayoría, había otros que eran independientes. Lo central era que eran niños que no estaban dispuestos a seguir creciendo en una dictadura y que soñaban con vivir una democracia, algo que hoy día parece tan normal, ¿no? Ahora, ¿qué empieza a pasar con ellos a fines de los 70, cuando se empiezan un poco a articular el movimiento secundario? ¿De qué forma y hasta qué punto se convierten, Mauricio, en una amenaza palpable para Pinochet y su régimen? Bueno, básicamente la gran amenaza que ellos construyen es que se organizan y que intentan construir democracia en los colegios. Y eso resulta inaceptable para la dictadura, que quería construir un movimiento social secundario que fuera proclive ya a sus intereses, a una patria nacionalista pura, inmaculada, que era lo que ellos perseguían, ¿no? Y en esa lógica los chicos empiezan a organizarse, a hacer alianzas desde demócrata cristiano hasta marxista, empiezan a formar centro alumnos, a marchar por las calles. Fíjate que una cosa curiosa es que este era el único movimiento social que rápidamente podía construir marchas y llegar hasta la moneda. Y eso lo convertía en algo desequilibrante. Es el único movimiento social en dictadura que logra votar un ministro, el ministro de Educación Aránguiz. Por supuesto. No solo era un tema dirigido a los alumnos, a los estudiantes secundarios que se podían transformar por la vía articular sin marchar en una amenaza, sino que también, como dices tú, era parte de la articulación del proyecto educacional de Pinochet, que era municipalizar, pero a la vez depurar ideológicamente los colegios, y ahí hubo una acción de los ministros de educación de la época, partiendo por Gonzalo Vial, el ministro Prieto, también tú hablas de René Salamé, que era otro, entiendo. Sí. ¿De qué se trató esa parte? Bueno, básicamente el año 79, 80 empieza a diseñarse ya la reforma educacional, la municipalización que regía hasta hoy,
El ministro era Gonzalo Vial Correa, un académico de la Universidad Católica, historiador muy conocido, que luego forma parte de la Comisión Reti. Claro. En esos momentos muere un profesor opositor que se llamaba Federico Álvarez Santibáñez, y Gonzalo Vial le escribe una carta a Pinochet diciéndole que esto es inaceptable, la muerte en torturas de Federico Álvarez. Pero no dice que sea inaceptable porque haya muerto en torturas, sino que cómo era posible que un personaje así, un opositor, estuviera haciendo clase. Y Gonzalo Vial, por escrito, es un documento que está ahí, está en el libro, le pide a Pinochet que el Ministerio de Educación empiece a trabajar con la CNI revisando los antecedentes políticos de los 90.000 profesores que trabajan en el sistema público. Y empieza una purga masiva. Salen miles de profesores del sistema, son exonerados. Al año 87 son 8.000, según las propias cifras del Ministerio de Educación, y hay una situación bien kafkiana, donde va Paulina Dilbon, que era, participaba en una alta directiva del Ministerio de Educación, se reúnen con Pinochet, y el mismo Pinochet les dice, pero se les pasó la mano, ¿cómo echaron a tanto? Nos faltan profesores. Claro, ahora nos faltan profesores más o menos, no había que echar tanto, no había que reprimir tanto. Sí, claro. Bueno, y empieza esta reforma educacional que en un inicio a Pinochet no le gustaba, porque él sentía que si pasaba el control... Perdía poder. Perdía control, claro, perdía control. Entonces van y capacitan a los directores del liceo en guerra naval, poder naval, seguridad nacional, en la lógica de tener el control de los colegios y de crear servicios de inteligencia dentro de los colegios. Y es ahí como esto empieza a esta lucha entre los directivos, la dictadura y estos chicos que soñaban con vivir, con crecer en democracia. Ahora, volviendo a los chicos, a los estudiantes, a estos niños de 12, de 13, de 15, de 17, ¿qué empieza a pasar con ellos? ¿Qué costos empiezan a pagar? Porque esto da lugar, esta articulación, a que la DIN había desaparecido ya, pero la CNI, que era la sucesora, pusiera los ojos sobre ellos. Claro, empezara a perseguirlos, a testearlos, a buscarlos, a capturarlos, a torturarlos, y en algunos casos llegan a morir algunos de ellos. Mira, cifras concretas. En dictadura fueron asesinados 276 menores de edad, según el informe Reti. 276. 276, una cifra brutal. Menores de 18, digamos. Menores de 18 años, sí. Claro. Por eso porque la menor de edad eran menos de 21, pero menos de 18, para homologarlo al actual, 276. La CNI empieza a espiar, monitorear, seguir a algunos de estos chicos, ¿no? Y de hecho yo me encuentro con varios documentos secretos firmados por los jefes de la CNI, donde hay informes sobre niños, ¿no? Recuerdo uno que ponen, por ejemplo, es el que organiza las exposiciones de pintura en el colegio. Cosas a ese nivel de detalle. Claro, vive con sus padres, como si eso también fuera un antecedente relevante, ¿no? Y bueno, hay colegios donde hubo muchas muertes. En el Liceo Aplicación, que queda aquí en el centro de Santiago... Y fue probablemente de los más intensos en militancia política, en articularse y movilizarse, ¿no? Pero ahí son 10 niños muertos. Es una brutalidad. ¿En qué circunstancias van muriendo? Bueno, hay varias. Unos son los hermanos Vergara, otros Mauricio Maigret, que mueren el mismo día, pero con un año de distancia, lo cual genera una situación muy fuerte. Los Toledo mueren un poquito después, digamos, mueren un poquito más grandes, ¿no? Algunos sí, otros no. Estaban fuera, habían sido expulsados del colegio, y una historia ahí. Sí. Pero son chicos que venían de ese movimiento, que tenían sus lazos en el colegio, en fin. Y se empieza a producir este intento, estos muchachos, por querer ganar la democracia o el socialismo, según lo que ellos quisieran. Y empiezan a hacer cosas increíbles. Empiezan, por ejemplo, a construir cientos de centros alumnos, organizar marchas, infiltrar las Fuerzas Armadas, viajan al extranjero, se reúnen con Gorbachev, que era el presidente o el secretario general de la Unión Soviética, con Fidel. Estamos hablando de niños de 12, 15 años, ¿no? Es una historia realmente alucinante y nunca contada. Hay un caso bien, está hacia el final de tu libro, de este muchacho que infiltra, como dices tú, la Fuerza Armada, en este caso la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. Es Aldo Gómez, un muchacho que ingresa a la Fuerza Aérea, ingresa a los comandos de las Fuerzas Aéreas, pero con la idea de obtener información de lo que ahí estaba ocurriendo. Lo delata a su hermano, que era de la CNI, él lo pasa pésimo. Sus antiguos camaradas lo abandonan y él finalmente se tiene que ir fuera de Chile y termina el colegio recién en el año 2000. Es una situación bien dramática, ¿no? Claro, siendo bien adulto. Y hoy día es ciudadano estadounidense, pero la verdad es que es una situación bien triste, porque él me escribió después que salió el libro. Tú lograste, esa es una de las gracias del libro, conversar, entrevistar, saber de muchos de los protagonistas
que pasaron de niños a militantes, a activistas y luego siguieron los que pudieron su vida, ¿no? Es que es un movimiento que la gente que participó ahí terminó en lugares muy diversos, lo cual hace un movimiento muy rico, ¿no? Algunos terminaron de ministros, otros terminaron en la FARC, otros son artistas, otros son Rasta. ¿Quiénes eran los nombres, los conocidos de ahí, de ese movimiento? Yo diría que un gran referente de ese movimiento fue Juan Alfaro, que fue uno de los dirigentes principales en esa época. Juan era un muchacho que venía de la población, de lo que hoy día es Lo Prado, La Cañada, donde aún vive, que hoy día es ingeniero, pero sigue viviendo allá junto con su madre. Y él fue un gran referente, ¿no? Y un muchacho que le tocó de todo, ¿no? Él le tocó arrancar hacia Argentina, teniendo 15 años y estando solo. Le tocó estar en la clandestinidad, le tocó estar detenido, preso en dictadura. En fin, es un muchacho que le toca bastante. Ahora, los casos de chicos de estos que iban muriendo, tú me decías de 10 que mueren del deseo de obligación. Quedémonos en un caso para ponerle nombre y carne, ¿no? Eso. Uy, qué difícil. Bueno, pero un caso emblemático, el de los hermanos Vergara, el de Mauricio Maigret. Creo que son casos bien dramáticos, ¿no? El otro gran caso dramático, que no hay niños muertos, pero que es un colegio, es el secuestro de Manuel Guerrero, sí, claro, en el latinoamericano, que entra la CNI con pistola, secuestra a un profesor dentro de un colegio. Por más o sea, es inentendible. Yo creo que una de las cosas más difíciles de transmitir hoy día es transmitirle a la generación de hoy lo que era vivir en dictadura. Y lo importante es cuidar la democracia. Ahora, esta historia de estos niños de la rebelión, no sé qué edad tienes tú, Mauricio, pero debe ser parte de tu historia también. Es parte de mi historia, sí. Yo estuve ahí con ellos, yo no aparezco en el libro, que uno se pone un periodista, se pone atrás, ¿no? Sí. Y fue una cosa muy difícil de hacer el libro porque yo vi eso, entonces tomar distancia, pero al mismo tiempo involucrar la pluma era difícil, pero... ¿Y en qué circunstancias participaste? Las marchas, los centros de alumnos, conocía mucho a los muchachos y eso también me ayudó a abrir las puertas. Yo creo que es una historia muy bella, es una historia de amor. Fíjate que alguien me decía que la primera vez que se enamoró fue de este colectivo, de ese sueño de un país mejor, de un país distinto. Porque eran muchachos que de una forma muy ingenua arriesgaban la vida por un ideal, algo que hoy día parece tan lejano de ver en la política, ¿no? Y de hecho, fíjate que una de las cosas es que la gran mayoría de esos chicos hoy día no está en política, quizás porque este mundo les carga. Y lo otro que a mí me encantó del libro es que mucha gente me empezó a escribir por Facebook, por Twitter, y diciéndome que al leer el libro se acordaron de lo que habían vivido cuando niños, ¿ya? En sus colegios, en sus liceos. Y creo que eso es muy lindo, porque yo no esperaba tanto, la verdad. Tu historia también tiene otro tinte, Mauricio, que tú hablabas del secuestro de Manuel Guerrero desde las puertas del colegio, o adentro del colegio. Sí. A ti te tocó vivir a los 6 años una experiencia muy dura también. Sí, claro. De un secuestro, pero no de un colegio, de arriba de un bus. Claro, íbamos al mismo colegio latinoamericano, con mi padre, en un bus con mi padre y mi madre y mi hermano pequeño, y en algún momento 5 autos se cruzan, bajan los agentes, unos 30 agentes de la policía secreta, el comando conjunto en específico, y secuestran a mi padre, y ahí no supimos más. Comando conjunto FACH, digamos. Comando conjunto FACH, Carabinero, habían varios, civiles también. Era un grupo que competía en las labores represivas con la DINA en esa época. Y bueno, y no supimos más de mi padre hasta muchos años después, cuando la gente de Valenzuela confiesa a Mónica González lo que habían hecho, lo que había sucedido, y parte su relato diciendo que el caso que más recuerda es el de los hermanos Weibel, y eso. Y claro, José Weibel, que era secretario general de tu... Claro, que era en esa época... comunista. Claro, pero ¿Había dejado hacerlo ya o...? Sí, en esa época él era el encargado orgánico del Partido Comunista y los agentes le preguntaban mucho por quién era el encargado orgánico, y bueno, mi padre nunca dijo. Y claro, se produce eso y es una situación bien dramática. ¿Cómo vives tu adolescencia de estudiante con esa carga? Bueno, yo viví la adolescencia con beca en un colegio que era bastante más distinto al Sagrado Corazón, ¿ya? Tenía compañeros que eran más bien conservadores en general. De hecho, Pablo Wagner, después investigador Pente, era compañero de curso. Éramos incluso re amigos, después nos separamos, pero... Se ve que fueron caminos diferentes. Tomamos caminos distintos en la vida.
Y bueno, me tocó ese colegio. En ese colegio estaba el hijo del Mamo también, el Mamito Chico. Estaba un par de cursos más arriba. De Benito. Claro, era eso, ¿no? Claro, fue una época con cierta tristeza, sentir que habíamos chilenos que estábamos excluidos de poder participar libremente en la sociedad. Y yo creo que al vincularme a los muchachos de los movimientos estudiantiles de esa época fue sentir un relámpago de libertad. Creo que fue muy linda esa experiencia. ¿Qué consiguieron los secundarios con esa articulación finalmente? Raya va la suma del movimiento, dirías tú. ¡Wow! ¡Qué difícil! El otro día teníamos esa discusión si finalmente habían sido derrotados o no. Y yo les decía... Porque está la paradoja, Mauricio, perdona, ¿sí? que conforme se acerca la victoria, por así llamarla, que es el plebiscito y Pinochet derrotado, que pretendía quedarse hasta el año 97, bueno, se empieza simultáneamente, acompañándose el proceso de derrota de Pinochet, la disolución, a lo mejor por esa misma razón, del movimiento secundario. Claro, en términos históricos muy breves, efectivamente hay una derrota, porque la municipalización sigue hasta el día de hoy. Bueno. Porque muchos de estos chicos lo pasan muy mal, son torturados, detenidos, muertos. Porque otros quedan con secuelas psicológicas. Imagínate lo rudo que era vivir todo eso con niños de 12, 15 años. Pero yo tengo, y lo discutí el otro día, la idea de conciencia de la importancia de los derechos humanos en todos ámbitos, económicos, sociales, y también ha tomado conciencia de la importancia de la memoria. A mí me encanta que esto lo estemos discutiendo acá. Porque creo que no es algo que ocurre en todo el mundo. Fíjate que los únicos países en el mundo donde se avanzó en verdad y justicia de distintas formas, con problemas, etcétera, fueron Chile y Argentina. Sí. En Brasil nada, sí. En Uruguay nada, en Perú, Paraguay nada. Cierto. Entonces creo que hoy día no lo podemos ver bien, pero de aquí a 20, 30, 50 años esto va a ser muy importante. Sí. Bueno, Mauricio Weber ha escrito otras cosas, también otros libros, Traición a la Patria, que tiene que ver con el Milico Gate famoso. El famoso Falco de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que es un tema que ha marcado, por cierto, la agenda. Pero además eres periodista y has reporteado y has escrito otras cosas, a propósito de lo que yo decía del comienzo, o al comienzo de Frei Montalva. Que tú detectaste también cómo fue la llegada de las toxinas botulímicas a Chile en un tránsito desde Brasil y que pretendía ser un arma biológica en ese minuto ante el año 78 era esto. Un arma biológica frente al eventual enfrentamiento en una guerra con Argentina. Claro, efectivamente. ¿Cómo se sigue la historia ahí hasta llegar a Frei? Mira, efectivamente, en la toxina botulímica, para que la gente lo entienda, es el famoso Botox que se usa en la cara, pero que en cantidades más fuertes provoca la muerte. Que tampoco son grandes cantidades. Fíjate que con la millonésima parte de un gramo, tú logras matar un adulto de 70 kilos. Entonces, el equipo bacteriológico del Ejército y la CNI y la DINA lograron desarrollar tecnología para poder manipular esto, ¿ya? Y ahí clave fue el agente Berrío, Eugenio Berrío. Eugenio Berrío, que era el que manejaba esto. Claro, el químico de la DINA. El químico de la DINA muerto en Uruguay ya en democracia. Sí. Bueno, entonces la toxina botulímica venía desde Brasil, desde un laboratorio que está ubicado en Sao Paulo, el Butantan. Llegaba a Chile en valija diplomática, llegaba la moneda, las toxinas. Ahí se entregaban las valijas diplomáticas. Ahí se entregaban antiguamente e iba una maletita con toxina en Palacio. En Palacio, con unas ampollas ahí. ¿Ya? Y eso después lo llevaban al Instituto de Salud Pública, que queda al lado del Estadio Nacional. Todo esto entre medio de la ciudad. Iba un agente en micro. Iba un estafeta en micro a buscar las toxinas botulímicas. Botulímicas, perdón. Y eso se guardó durante muchos años en los subterráneos del ISP, hasta que el año 2008 deciden hacer una limpieza en los subterráneos. Y se encuentran con esto. Y se encuentran con eso. Y en vez de entregarlo a la justicia, lo mandan a quemar, que otra brutalidad, a Cementos Melón. Una brutalidad porque esos todos son materiales altamente contaminantes, altamente mortales, y tienen que quemarse en laboratorios especiales. En América Latina existe uno, nomás en Argentina, el otro está en Estados Unidos. ¿Cómo llega eso a Frei? Nos queda poquito. Bueno, esencialmente, según la investigación judicial y las confesiones de algunos de los implicados, le habrían depositado parte de estas toxinas y otras al presidente Frei. Ese es básicamente, mientras estaba en la clínica, en el famoso piso 4 de la clínica, que es donde también muere Neruda, el famoso piso 4 de la clínica Santa María. Neruda un poquito antes nomás, antes, como 9 años. Y claro, y la duda ahí porque él también estaba enfermo, ¿no? Entonces había una duda ahí. Prostático. Claro. Si yo te preguntara, Mauricio, en esta investigación en curso que lleva adelante el juez Madrid,
Porque quienes han planteado dudas, si tú crees que efectivamente Eduardo Frei Montalva fue asesinado, tú me responderías. No, yo no tengo ninguna duda. Fíjate que Frei Montalva en esa época estaba muy angustiado porque no quería morir viviendo en una dictadura. Entonces él decide dar un paso y se contacta con el Partido Comunista para armar una alianza. Tipo. Alianza que finalmente tardó 40 años en materializarse en la nueva mayoría, ¿no? El 2000... Exacto, 2013. Entonces, 40 años, no, 30 años después, 30 años después. Entonces... No, 40. Tienes razón. Sí, 30. El 82, 81. Sí, estamos 10 años desfasados, ya. Tienes razón. Claro. Y bueno, yo creo que eso era muy complejo para la dictadura, porque estaba viendo que se formaba este frente, que Frei tenía fuerza y que podían efectivamente caer, ¿no? Y eso como contexto. Como contexto, ¿no? Y empezaban las marchas del hambre, las protestas que habían estado silenciadas. Y bueno, Frei yo creo que fue asesinado, no tengo muchas dudas. Va a ser difícil terminar de probarlo todo, ¿no? Pero ya hay bastantes confesiones de los mismos agentes que participan en cómo trajeron estas toxinas para matar opositores, pero también para la guerra bacteriológica en Argentina, eventual. Bien, Mauricio, se nos fue volando el tiempo. Te agradezco mucho la gentileza de habernos acompañado esta noche en La Cultura Verdadera. Mauricio Weibel, autor de Los niños de la rebelión, que quisimos comentar y respecto a lo cual quisimos conversar esta noche. Mauricio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Feliz de estar acá. Bueno, ya estamos de vuelta en La Cultura Verdadera. Los días 15, 16, 17, incluso la madrugada del 18 de agosto de 1969, hace, ¿cuánto? 48 años, ¿no es verdad? Se hacía en una granja de Bethel, que en el estado de Nueva York, está en Estados Unidos aquello, un festival de música que reunió a casi medio millón de personas y que se transformó de ahí en adelante en una suerte de ícono, de hito en lo musical, pero no solo en lo musical, sino que también en lo social, por cierto, en lo político y en un montón de otras cosas más. Se llamó oficialmente el Festival de Música y Arte de Woodstock, pese a que, paradojalmente, lo comentábamos recién con los invitados que tenemos hoy día, no se hizo en el pueblo de Woodstock, que está ahí también en el estado de Nueva York, sino que se hizo en esta granja de Bethel. Y no se hizo porque sus habitantes mal podían saber lo que iba a trascender. Los habitantes de Woodstock se opusieron en ese minuto. Bueno, de Woodstock, cuyas imágenes estamos viendo ahí en pantalla, de este hito, de su contexto, de la contracultura que se aglutinó ahí, de lo que pasaba en el mundo en esos años, de lo que pasaba en Chile en esos años, vamos a conversar en este rato que nos queda de Cultura Verdadera con 4 invitados que se los paso a presentar al tiro. Las damas primero, Ok. Vamos a saludar a Denise, usted, la más que conocen, vocalista del grupo de rock Psicodélico. Le preguntaba si era psicodélico en su origen. Yo no sabía que era psicodélico, ahora sé que sí era. ¿No? Agua Turbia, el grupo, que es un ícono de los 70, pero que sigue en funciones hasta el día de hoy. Absolutamente, sí, con disco, con todo. Nunca hemos parado. Creo que eso es lo maravilloso del momento y de las épocas, para cuando potencian los estilos de la música. Así que yo creo que Woodstock, de alguna manera, ya lo vamos a conversar, fue eso, lo más importante que dejó. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos. Está César Albornoz, que es historiador, profesor de la Universidad de Stanford, y que su trabajo se ha enfocado, leo acá, César, en la historia de la cultura contemporánea, especialmente en temas de música popular también, ¿no es verdad? Así que te agradezco especialmente estar sentado en este panel. Muchas gracias por invitarme. Lobo Araneda, allá en la esquina. ¿Es por la barba lo de Lobo? Por la abuelita y la caperucita. Que es experto en música, productor general de la Radio Futuro y conductor del programa de la BBC Las 7 Edades del Rock, emitido por nada menos que TVN. Así que muchas gracias, Lobo, por acompañarnos esta noche aquí en la red. Y a Rodrigo Larraín, que es profesor titular de la Universidad Central de Chile, sociólogo de la Universidad de Chile, maestro en Ciencias Sociales, máster en Teología y un montón de otros títulos más. Así que, Rodrigo, muchas gracias por sentarte acá también a conversar de este evento. Lo vamos a ir destripando un poco. Partamos por el hito musical, si les parece, o lo que representó Woodstock, no meramente musical, que reúne artistas como la Joan Baez, Leo Aka, Santana, de Creedence, Janis Joplin, Joe Cooker, Jimi Hendrix, en fin. ¿Por qué Woodstock es visto como un hito, como una cuestión tan especial en la historia de la música, Lobo? ¿Cómo lo lees tú?
Yo creo que fue también de una u otra forma el cierre de una época. Todo esto de la Flower Power, la época de la psicodelia y todo lo que convocaba a la generación de esa época, terminó en Woodstock, fue el gran símbolo, el gran emblema de la generación por la convocatoria, por las bandas. Y... Sí, te iba a preguntar eso, ¿por qué? Porque se hacían festivales de esa naturaleza o de ese tipo, varios en Estados Unidos en esos años. Exacto. Este gusto tuvo un sabor especial por la convocatoria, por supuesto, 500.000 personas, eso era ya típico. También la reunión de tantos talentos puede ser, pero marcó un hito más allá de eso. Porque comenzó a ser el ocaso del hipismo, en cierta forma. Porque poco después se hizo el Altamont, donde tocaron los Rolling Stones y los Hell Angels mataron a un tipo de color. Sí. Y eso cambió la situación. Cambió la situación, la visión y también la forma de acercarse a la búsqueda de paz y amor que era el lema. Pero por lo mismo creo que Woodstock fue como la gran corona de esta gente. Ahora, César, para los muchos que nos ven seguramente que no saben lo que es Woodstock, ¿cuál era la música que reinaba y se hacía en los 60, fines de los 60? ¿Por qué fue tan importante ese movimiento en la historia de la música? Bueno, antes me gustaría hacer un aporte frente al por qué es tan importante Woodstock. Porque desde la historia que te sirve contextualizar y ver en perspectiva, digamos, desde un punto de vista más o menos crítico. Claro, tú tienes 500.000 personas asistiendo, que en la Isla Guay al año siguiente hubo también cerca de 500.000 personas. Por el otro lado, en términos de la excelencia artística de las presentaciones, en Monterrey el 67, la presentación de Jimi Hendrix Experience, la misma presentación de The Who, fue tan notable como la presentación de Jimi Hendrix o The Who. Hendrix es el que cierra Woodstock. En Woodstock, claro. Claro, que hace que el programa pase a la madrugada siguiente, un concierto de 12 horas. Claro, entonces ¿por qué Woodstock es visto como tal, como tan significativa? Y yo creo que justamente porque es visto. No, Woodstock es un evento que se plasma en un documental, ¿no? Y es un documental que es una muy buena película, además. Sí, claro. Es un documental que gana el Oscar del 70, que se ve en todo el mundo, que funciona como una imagen en movimiento muy significativa. Y que además yo creo que eso es quizás la especificidad de Woodstock, ¿no? Ahí estamos viendo a Hendrix, que es capaz de transmitirse a una sociedad occidental desde la imagen en movimiento, así como algunos meses antes había habido una imagen en movimiento que se había transmitido a todo el mundo también, pero a través de la televisión, que fue la llegada del hombre a la luna. A mí me parece que por ahí hay un cuento, ¿te fijas? Hay un elemento musical que es significativo, por cierto. Claro, hay un rock psicodélico, hay un folk, ¿no? Hay un rock and roll, ¿no? Hay una música intimista, hay una serie de factores y una serie de movimientos y una serie de artistas de notable excelencia, y hay grandes presentaciones en el festival, hay grandes versiones. With a Little Help from My Friend de Joe Cocker es una maravilla, ¿no? El inversionista, claro, maravilloso. Pero yo creo que hay que prestar atención, además que es muy simbólico que sea a fines de los 60, no el último año, el 69, que tiene que ver también con, como dijo Lobo, con Altamont, ¿no? De los Rolling Stones, que también es documental, pero no tuvo el impacto que tuvo el documental de Woodstock, ¿no? El Woodstock se estuvo dando en Chile, por lo menos nosotros sabemos, hasta los años 80. Yo fui a ver Woodstock a Santa Lucía, de haber sido el año 87. En Cinemascope. Claro, en Cinemascope y en Cinerama. Entonces, ese elemento de que no solamente es música, sino que también es documentalidad audiovisual. Rock, y te muestra hippie, y te muestra la contracultura, ¿no? La Denise tiene ahí, eso yo creo que es lo que le da la chapita Original One, que simboliza, y es interesante lo que tiene ahí como símbolo, que es la paloma que simboliza la paz, digamos. La paz y la encima guitarra, de una guitarra que es la... Exactamente. Bueno, eso era en sí lo que tú decías de Woodstock. Además, en ese momento la gente y los hippies se buscaba mucho con espiritualidad, ¿no? Y venía todo un sí, un no, y esta sorpresa, esta imagen tan poderosa que fue el hombre a la luna, ¿me entiendes? Todo eso quedaba en los jóvenes. El hipismo fue bien especial para todos, digamos, porque se pensaba que se podía vivir en comunidad y todo eso. Bueno, yo viví como 2 semanas nomás porque... No era tan cómodo. Soy chilena, o sea, era difícil. Pero había en todo el afán de ser uno, ¿me entiendes? Eran miles y todo en el Central Park, era increíble. Después que terminó Woodstock,
estaba lleno New York, nosotros vivíamos en el Fillmore viendo grupos, distintos grupos, en Madison Square Garden, después en el Central Park también, en todas partes. Bueno, la mitología popular chilense, Denise, te ubica a ti y a Guaturbia, que estaban haciendo ahí en Woodstock. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, bueno, la banda, es que la gente es maravillosa. Yo recién conversaba con el señor que la gente ve a Woodstock como una suerte de joya de todo. Comenzando por la música, el documental creo que lo elevó a niveles increíbles porque está perfecto, ¿entiendes? Para nosotros los latinos nos tiene que importar mucho que hubiese tenido un ratito para actuar Carlos Santana, porque no estaba presupuestado. Vino recién el editor de la revista Rolling Stone a Chile con Radio Futuro, Hernán Rojas y Encuentros del Mercurio, y habló de todo eso. Entonces era re importante. Hoy en día lo siguen viendo como lo más mágico. Nosotros no actuamos. Hay gente que dice que nosotros actuamos. Estamos escuchando la interpretación de Hendrix del himno norteamericano, que lo que más tocó, grande Hendrix. que lo tocó ahí en Woodstock, solo en guitarra, evidentemente. Que fue uno de los hitos. Conozco un guitarrista que también toca el chileno, pero no se lo permiten en Chile. No. Pero lo ha hecho un pedacito. Es un acto de entera rebeldía. O sea, para siempre. De ahí nos pusimos algunos bien rebeldes. Bueno, yo ya venía un poco de antes, pero ahí ya me solté. Rodrigo, desde la sociología, ¿cómo lees lo que pasó en Woodstock? Woodstock es una apoteosis. La gente quiere verlo como un acontecimiento, yo diría casi no natural, para no decir sobrenatural. Pero también significa, como decía luego, la clausura de una situación, el rock americano y la cultura que integra el rock, desde el country, desde la música de Texas, el cajún, lo que significa el gospel, como una suerte de refolclorización de la música que se estaba escuchando, que era habitualmente centroamericana en esos años. La música que entretenía era la música hecha por gente de color, y las baladas de origen francés que cantaba mucha gente, sobre todo en Luisiana, New Orleans y todos estos lugares. Entonces hay aquí ya un elemento nuevo, y eso es lo sociológico. Por ejemplo, ya el hipismo se ha hecho pacifista, la guerra del Vietnam, ya está con la defensa de los derechos de la gente de color. También hay una forma distinta que ha empezado a aparecer, que es el hippie urbano, que es más político, que forman el Partido Internacional Juvenil, versus el hipismo clásico, que más bien es rural, que le gusta la comuna como alternativa a la familia, que también le gusta la expansión de la conciencia, porque nadie hablaba de drogadicción en esa época. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que hizo Humphrey Osborne con las drogas para efectivamente sacar a la población más pobre de la drogadicción, le fue muy mal por lo demás. Pero a él lo siguieron, por ejemplo, Alan Watts, Aldous Huxley y otros más. Bueno, Osborne es el que inventa la palabra psicodelia, que es mostrar la psiquis hacia afuera. Psiquis, mente, psiquis, y deleion, que es expresar. Entonces, todo se empieza a llamar psicodélico, versus otros que son psicalípticos, que son los que guardan la psiquis. Entonces, esa dicotomía es la que de alguna manera se presenta en Woodstock. Y ahí se quiebra de alguna manera y nos llega a nosotros. Vamos a mirar en un ratito imágenes, algunas se pueden mostrar, otras no tanto, porque hartas cosas pasaron en esa granja que tenía 240 hectáreas, si no me equivoco. De hecho, cuando tú quieres ver algún trozo no editado de Woodstock en YouTube que hay, te piden identificarte como mayor de edad. Es divertido, no sé si les ha tocado a ustedes. No te puedo creer. Hacerlo, porque hay, claro, escenas que son hasta el día de hoy un poco más intensas. Todavía no puedo entrar. Oye, hubo ausencia en lo musical, hubo ausencias bien notorias. El más esperado de todos no llegó, que fue Bob Dylan en ese minuto del premio Nobel. Él vivía justamente en Woodstock, en el pueblo de Woodstock, y lo habían acosado de tal manera los hippies, cuenta la historia, que el tipo se molestó y decidió simplemente no ir. Tampoco fueron los Beatles por otras razones, digamos, que los habían convidado, estuvieron cerca. La Yoko Ono ahí estuvo metida. ¿Qué? La Ono, Yoko Ono. Claro, por eso de alguna manera no fueron. Presentarse un grupo que se llamaba los Ono. Las Plastic Ono Band. Sí, eso fue, John Lennon quería eso, pero no. Tampoco tuvo Led Zeppelin, en fin, pero Bob Dylan era como el ícono esperado ahí. Sí, es una duda, pero a mí me pasó una vez que entrevisté a John Kay de Steppenwolf, el autor de Born to Be Wild, que también es un tema emblemático de esa época, y le dije, pero ¿por qué ustedes no estuvieron en Woodstock? Que era para mí muy lógico que estuviesen.
Y me dicen, nosotros teníamos una agenda muy diferente y en la época para No nosotros significó Gusto nada antes. era un show más, un Uno festival más. Y logró, con lo que me decían antes, la importancia que tuvo a raíz del documental y de la película. En el fondo, Gusto podría bien haber sido un show más y... Sin el documental, Y sin claro. la película, ¿tú crees que hubiera pasado a la historia, Augusto? No sé, yo creo que- sí, pero es que es demasiado bueno Sí. el documental. Es que- No, antes tuvo Big Sur pasa y tanto a la Monterrey que fueron historia, filmados. como todos estos festivales de música que irrumpen en esa época y que además dan cuenta, en mi opinión, y no solo mía, sino que de gran parte de los historiadores contemporáneos, digamos, de una especie de revolución cultural de ese momento, que es la irrupción de los jóvenes, ¿no? Como un segmento con un peso generacional y social significativo, que es muy propio de la década del 50, 60, de la posguerra, digamos, lo que algunos historiadores hablan de los años dorados del siglo XX. Y en ese sentido, digamos, dentro de esta cultura juvenil, que es una cultura que de alguna forma perfila este estadio generacional no solamente como transitorio, sino que muchas veces como la cúlmine de la vida, ¿no? Una de las manifestaciones significativas del rock y otra, este tipo de festival que como hemos conversado, imagen- termina siendo una especie de nación gusto, como decía el Sí, imagen que rabioso. se ve, bueno, todas las que se proyectan desde el escenario hacia el público son en verdad impresionantes. Hablan de la cantidad de gente que congregó Woodstock, que además para los organizadores fue una relativa sorpresa porque esperaban mucho menos gente, 60.000, 100.000 personas, y llegaron Claro. 500.000 en una convocatoria muy, muy notable. Sí, claro. Y piensa tú, claro, 500.000 personas, yo creo que si uno hace un ejercicio de imaginación y proyecta la capacidad, a lo mejor Lobo y tú, Denise, ¿cachai más? La capacidad sonora de los equipos, es muy probable que el último 80% no haya escuchado nada. Entonces, a lo mejor más significativo que la experiencia sonora del evento fue la Era estar experiencia de ahí. sociabilidad del evento. Eso es lo que digo yo, de sociabilidad. Era de juntarse, de todo. Todo en ese minuto que nosotros lo vivimos, el resto de la vida lo hemos vivido. ¿Cuál era el ánimo de los asistentes? Era ¿A qué se iba Woodstock? juntarse, era comunicarse, era de todo. Nadie, por ejemplo, muchos tenían guagua. ¿sí? Y la guagua se pasaba para allá y para acá, era el cariño, uno traía una guitarra, tocaba, se conversaba mucho, aunque nadie entendiera nada de lo que está diciendo el otro, por decirte. Era el afán de tener algo en conjunto. Y también de ser un power, ¿ah? De ser, había muchas marchas contra, tú sabes, lo de Vietnam, todo eso. Estaba en curso la guerra, claro. Claro, entonces había marchas siempre de la Quinta Avenida, todos los domingos, me acuerdo. Yo fui a varias, no tenía idea a qué iba, pero iba, porque yo también quería estar, me estoy trasladando a mí, a ese minuto, junto con Carlos, pues yo siempre Marido. estaba con Sí. mi marido. Cabros chicos, pero igual. Queríamos estar en todo eso, queríamos sentirnos acompañados de lo que tú creías que era el resto de la vida, era la felicidad de la vida. ¿Quiénes iban, Denise, a Woodstock? Porque no era... Claro, está muy identificado con el movimiento hippie también, pero no es solo el movimiento hippie, era una suerte de generación de estadounidenses que estaban reclamando más bien asqueados por el sí, desarrollo contra lo establecido. de las guerras, de lo que estaba pasando en el planeta en ese momento. Era estar contra lo establecido. Yo de alguna manera lo he estado siempre así. O sea, me casé para estar contra lo establecido, porque mi padre y mi madre no me lo habían permitido nunca, jamás, ¿me entendés? Y me saqué esa foto mágica, todos en pelota en la portada de ese disco, que ya no me dicen nada. Hasta hace unos años atrás todavía me daba pudor, pero ahora no me da ningún Fue pudor. interesante lo que dice la Denise, porque lo que pasaba en esa granja, y por eso de repente algunas imágenes están medias ahí, no prohibidas, pero medias censuradas, tiene que ver con una relación muy libre que se establece en esa época en ciertos movimientos, en el hippie, pero no solo en el hippie. Muy libre con el cuerpo, muy libre con la droga, con el sexo, en fin. Ahí hay una interrogante bien curiosa, porque primero el hipismo es un movimiento elítico. Sí. Tiene que ver con los restos de los beatniks, que son intelectuales, escritores, El movimiento pintores, anterior, los beatniks. profesionales, claro. Sí, claro. Y todavía no eran, yo diría hasta el 67, 66, la guerra del Vietnam no era un fenómeno en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy próspero después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos niños que empiezan a seguir son niños universitarios. Todavía son niños, no son adultos jóvenes todavía. 50 años atrás la madurez alcanzaba un poco después, particularmente en un país desarrollado. El nudismo es una cosa que importan los beatniks de Alemania. Y en Alemania el nudismo era símbolo de vanguardia. De hecho, la palabra hip
tiene una de sus traducciones de donde viene hippie es vanguardia. Entonces, este vanguardismo empieza a crecer particularmente en San Francisco, Los Ángeles y la costa este, incluso en Vancouver, en Canadá. Y se va haciendo esto y se vuelve masivo. Se vuelve masivo para clases medias que están más prósperas. Y ahí, poco a poco, empieza a meterse el pacifismo y la alianza con los sectores que defienden a la población de color. Pero hay una cosa que es bien importante, el hipismo es un movimiento. Nunca fue organización, nunca fue nada que tuviera forma. Sí, claro. Por eso que cada quien... Es una onda. Claro, por eso cada quien tiene... Por ejemplo, Woodstock es el seminario de los padres jesuitas. Por eso pensaron en hacerlo eso, los padres jesuitas eran más abiertos, los aires conciliares. La mayoría de los americanos eran católicos. Pero también habían tenido un presidente católico. Entonces, todo eso Paz, amor, vida en comunidad, naturaleza, libertad, todas esas palabras que resonaban. No es sexo, drogas y rock and roll como partió en Inglaterra, por ejemplo, con el movimiento MOD. Ahí es interesante marcar la diferencia. Claro. Ahora, mira, también hay una cosa, el éxito de Woodstock que nunca va a poder ser el mismo. No había auspicio, no había publicidad, entonces había una cosa muy sana, muy limpia, digámoslo así. Mira, cuando uno habla de eso, yo digo, ay, qué lata más grande, ¿por qué no haber llegado un tiempo antes a Estados Unidos, un tiempo antes, y a Woodstock, a todo eso? Porque realmente cuando uno lo empieza a ver, nosotros vivimos allá más o menos 3, 4 años. Volvimos a Chile nada más que para hacer el Festival de Viña, después nos volvimos también. La generación de esos jóvenes de la misma edad de nosotros y algunos muy poco mayores, estoy hablando de 15, 16, 17 años, como decía aquí el señor, eran todos, yo creo que buscábamos la felicidad en todo orden de cosas, en poder vivir con lo mínimo, pero vivir. Y ahí dentro, yo insisto, había una espiritualidad mayor y muy grande que nos marca hasta ahora. Yo creo que la gente de ese tiempo, la gente que tiene un promedio de 60 años, yo creo que le marca gran parte la espiritualidad, porque era lo que más se... Buscar algo que no fuera tan estructurado todo, dejándote al margen de tener buenos momentos, que no tenía por qué ser momentos sin ropa o con droga o lo que tú quieras. Hay que trascender fuera de la religión. Por eso que todos buscan en el espiritualismo oriental, por ejemplo. Así. Y eso es bien interesante. Que fue una de las marcas. Claro. Uno ve, por ejemplo, The Who en Inglaterra, ellos empiezan a mirar con Townshend. Y siguen a Papa, lo que pasa con los Beatles. Pero también ese espiritualismo, más allá de los cánones de las religiones occidentales, en Estados Unidos, yo diría es más intenso que en Inglaterra, mucho más intenso. Oye, aquí en Chile también, ¿ah? No, vamos a hablar de eso, de lo que pasaba en el mundo, que explica este movimiento que es reaccionario, que es contracultura, Rodrigo, ¿no? Reactivo más bien que reactivo. Más que reaccionario. Sí, claro. Sí. Es difícil conversar con la música de fondo porque es maravillosa y nos traslada. ¡Wow! Pero creo que es importante destacar que el hipismo es la búsqueda de la individualidad del ser humano. Dale con eso, porque la definición de hippie es una cuestión que quería plantear y cómo se vivía y se sentía aquello. Porque claro, gusto que es el evento, pero el hipismo, esta idea de ser más consciente con el entorno, con ser vegano muchas veces, un tema que se arrastra hasta estos días. También está lo de... La música era como la consecuencia, porque los músicos que estaban en esa época empezaron a tocar música, a hacer sus canciones para los que estaban viviendo un poco más libres y buscar nuevas experiencias. Y ahí también estaba el tema de las drogas, que era una forma de conectarse quizás con una religión, quizás con un ser superior. Y todos esos puntos son los que identifican o son las características principales del hippie, un tipo buena onda, que en el fondo se preocupa del que está al lado, pero tiene su independencia. Sí, la Denise decía una cuestión interesante que en Gusto, César, no había publicidad. Y una de las cuestiones que de alguna forma define también lo que pasaba ahí, tiene que ver con una suerte de crítica muy dura, y te pregunto si tenían alguna asociación o compromiso político en los movimientos hippie, muy dura anti la sociedad de consumo. Sí, bueno, el profesor algo comentaba. Sí. Uno puede evaluar el hipismo desde una perspectiva generacional, pero también desde una perspectiva social. El hipismo en Estados Unidos fue más bien, como dice el profesor, parte de una élite, de una burguesía blanco, anglosajona, protestante, ¿no?
que se revela frente a ese establishment, y se revela desde la reivindicación de algunos elementos que se habían perfilado en la segunda mitad del siglo XX, pero que a lo mejor no se habían evidenciado en su efecto social y político. Por ejemplo, el ocio y el hedonismo, ¿no? que implica la droga, el reconocimiento de posibilidades de aprendizaje desde otras perspectivas no exclusivamente occidentales, y tiene el orientalismo y tiene Ravi Shankar en gusto, y lo tiene Ravi Shankar en Monterrey, tiene yoga, ¿no? Tiene también, y es muy interesante porque en el documental se aprecia de alguna forma recuperación de elementos de la cultura de los pueblos nativos estadounidenses, norteamericanos, ¿no? Tiene tipis. Delante estaba sonando un tema de Kenneth Hill, creo. Y cuando aparece ese tema en el documental, aparecen jóvenes, y de los cuales muchos tienen indumentaria parecida a la de los nativos, y se ven algunas carpas como las carpas de los nativos también. Y eso en el fondo es una reivindicación del medio ambiente, de una forma de vida distinta, etcétera. Hay por el otro lado una recuperación del romanticismo, ¿no? de esa idea un poco Lord Byron, siglo XIX, mediados del siglo XIX, del genio loco joven que muere joven también, ¿no? Atención con que había muerto James Dean en el 56, ¿no? Estaba como presente eso de sin causa. Claro. Los hippies querían cambiar el mundo. Entonces, No, claro, hablemos claro todo eso de alguna forma... si lo consiguieron y trascendieron o no. Claro, constituye un movimiento y por ende es contracultura, te fijas, en el sentido de que es una cultura que se opone a la cultura establecida. Y que tiene un brazo, una especie de variante política, que es la que decía el profesor, que es el Partido Internacional de la Juventud, a veces el YIPI, ¿no? Avi Hoffman, Jerry Rubin, ¿no? Que incluso ellos dos son líderes políticos, ¿no? Ellos son detenidos en Estados Unidos por activistas políticos, medio lúdicos, anarquistas, libertarios, ¿no? Socialistas utópicos, muy interesante. Y que de alguna forma tienen una cercanía con el hippie, no siendo propiamente tal. Ahora, todas las generaciones representan, y musicalmente muchas de ellas, un quiebre con la anterior, ¿no? ¿Verdad? En el caso de los hippies, por supuesto. En los 50, inicio de los 60 también, el rock and roll había rompido como un quiebre, ha hecho ruptura también con la generación. Y así para atrás uno va revisando. ¿Tuvo algo de especial la generación de fines de los 60? Yo creo que a fines de los 60, claro, porque aparece el pesimismo. Lo que decía Lobo, Gusto es el cierre. Pero después poco a poco empieza a aparecer otro tipo de rock, por ejemplo. No se puede cambiar el mundo. Y uno ve esto lleva a su culminación con The Sex Pistols. Ya no hay nada más que hacer. Anarquía en Estados Unidos se llama su mejor obra. Y también más contemporáneamente, más acá, Rage Against the Machine, La rabia contra el sistema en Estados Unidos. Entonces, toda generación musical, eso es un fenómeno que al parecer, solo es del siglo XX, tiene un mecanismo de sucesión e invasión. Sucede, pero invade todos los temas anteriores, los trae para acá. Lo que decía Denise, por ejemplo, ¿por qué a la gente hoy día le gusta la música de esta época? Porque tiene una sensibilidad y una trascendencia que ellos no han encontrado en la música de ahora. A mí me sorprende ver, por ejemplo, a mis alumnos les gusta mucho The Doors. Entonces yo les digo, me están robando mi juventud. O incluso The Beatles. Claro, entonces... Los dos siempre van a gustar porque Jim Morrison porque Morrison es un poeta romántico, como dice César. Es un tipo que tiene una sensibilidad como la que tiene, por ejemplo, en esos años Dylan cuando escribe Tarántula. Son estos caras que leen a Henri David Thoreau, un ecologista norteamericano que ya completamente fuera de época, pero los tipos lo mencionan y escriben sus canciones tratando de ponerlo en música. Entonces, ese quiebre que produce gusto, más bien como epítome del hipismo. Después ya lo que tenemos es una cosa que para nosotros es importante, pero no para ellos. El hipismo sale de las fronteras de Estados Unidos y empieza a llegar a Sudamérica. Sí, pues en un fenómeno, por ejemplo, los jaivas tienen que ver con el folclore americano, la música de los pueblos originarios y la música rock, como fue el rock en Estados Unidos, con la música de los pueblos indígenas que tú recordabas, la misma, el sonido Beach Boy, el sonido de las baladas y todo esto, la música country. Eso mismo, pero también pasa en Argentina y en Uruguay. En Brasil conozco menos porque allá la cosa de la bossa nova corre en paralelo con este fenómeno. Nada casual, creo yo, Rodrigo, porque tiene que ver con el mismo mundo que vivían las juventudes probablemente de todos esos países. Es una globalización chiquitita, más artesanal. Más artesanal, sin internet. Sin internet, claro. Pero es el mismo mundo que ya había tenido la guerra de Corea, que estaba en pleno desarrollo la de Vietnam, era la Guerra Fría que enfrentaba a la Unión Soviética y Estados Unidos por el poder, por convertirse uno de ellos dos en la principal potencia
César Rodrigo del Sí, mundo, así es, ¿no? sí. En Chile habían hippies. Me voy a ubicar solamente en los años 70 para adelante, que es cuando nosotros nacimos como banda. Ajá. Y todo lo grande que nos sucedió. Habían también, pero nunca lo había visto de esa manera. Realmente había muchos hippies, pero eran del Copelia. ¿Me entendés? De Providencia para acá, Plaza Italia para acá. Pero aquí en sí. Estados Unidos también fue Entonces habían otros hippies que eran los que habitualmente nosotros veíamos y estábamos, porque la banda nuestra era una banda, como yo la digo, ingenua. Éramos 4 cabros chicos con talento, talentosos y marginales también por los lugares donde vivían. Entonces el Parque Forestal acumulaba los días domingos, sábados cuando se podía, los chicos vestidos, las niñas todas vestidas con traje. No, yo no usaba traje, no me gustaba. Entonces, pero afranelado y Oye, todo. eso Pero me dice- también en el Copelia, perdóname, Dale. allá micro y toda la cuestión. Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba, aunque me odian cuando digo esto, pero no tienen que odiarme, porque yo los amo. Todos eran con moto Harley, ¿me entendí? Con autos de los papás, lindo, la ropa preciosa. Y realmente... Ahora se corrió un poco el Ahora límite, ya no es Plaza entiendo. Italia, pero Ya está viendo. entendí lo que decía el Oye, señor. no, pero te quería preguntar a propósito de que usabas o no usabas en ese tiempo como ropa. Ahí estoy vestida. Woodstock también representó en términos de impacto, del documental, de todo lo que pasaba ahí, de la conducta que había ahí, un impacto en la moda, en la manera de vestir. Sí, Es una revolución absolutamente. estética. Una revolución Absolutamente. muy, No solo la muy moda, radical. también. Exacto. Todo el No, panorama. dale, Denise o Rodrigo, dale. Sí. A ver, yo creo que Gusto muestra una revolución estética que se viene gestando, no solo en la música, el sonido y la melodía, también en la manera de vestirse frente a un país que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que estaba lleno de soldados que iban a Vietnam. Por lo tanto, el traje es una rebeldía, es colorinche. Claro que sí. Y de algún modo no ha vuelto... A ver, yo creo que Gusto ganó, porque cambió toda la estética del mundo. La Pero estética. la estética. Musicalmente, pero claro, también a claro, nivel pero de alguna manera ustedes ven, es una estética alegre, sigue siendo súper optimista, sigue siendo posible cambiar el mundo cambiando uno. Esa es la diferencia de los hippies con los grupos políticos. Lo que uno ve en los movimientos juveniles en Europa, que son más adheridos a ideologías y a partidos políticos. En Estados Unidos eso no ocurre. Ahora, la cultura, ¿cómo recibió esta contracultura? ¿Ah? Como una cuestión media decadente. Yo creo que ¿O le dio la recibió con buenos ojos porque ya había hecho la crisis con el rock and roll y Elvis Presley. más? Oye, ya está. Claro. Ya le habían hecho el 1-0. Aquí fue más fácil. Sí, claro. Además, Model Elite. Vámonos a corte, el segundo de esta noche en la cultura verdadera. Regresamos al tiro en esta conversación interesante, entretenida que estamos teniendo sobre este ícono en la historia de la música, de la moda, de la historia social. En fin. Vamos y regresamos. La Denise nos aguanta. Agua turbia ahí sonando. Sonando absolutamente. Para nosotros es, no sé, es algo tan mágico. La vida ha continuado exactamente igual, vivimos de la música. Que yo diría que lo que nos queda, lo que tenemos de los 70s es aprender a disfrutar, a vivir con lo que podemos. Pero con un buen poco de nostalgia, Denise. Pero no nostalgia, soy cero nostalgia. El último disco es 2017. Nadie se puede quedar en ese tiempo. Nosotros voy a veces a hablar con los muchachos y todo, y digo que fue interesante, fue bonito y todo, pero no es la esencia, fue una utopía en el fondo, porque no paramos las guerras, no hicimos nada. La música creció, sí, porque es el estilo de música. Interesante lo que dice. No paramos las guerras, no hicimos nada. Yo le preguntaba a Rodrigo César cómo recibió la cultura, a la contracultura que representaba el hipismo. Y ahí se pueden hacer algunas reflexiones del quiebre que representa, por qué el quiebre que ya era el 1-0, el del rock and roll, que era previo, ¿no? ¿Verdad? Claro, y aquí tiene una generación que algunos lo llaman del baby boom, ¿no? De ese estallido de natalidad que se da después Post Segunda Guerra Mundial. Claro, del estallido de la bomba, ¿no? Y que en el fondo están naciendo hacia el 46, si tú lo proyectas 56, 66, 69, tienen 23 años en gusto y son muchos de ellos algunos de los asistentes. Michael, el organizador, creo que tenía 23, 24 años, una cosa así, ¿no? Y que marcan una quiebre, una muestra estética, ¿no?
del quiebre generacional que después se va a proyectar para las siguientes generaciones de jóvenes. El punk no se viste como el hippie. El punk es post-hippie. Claro, 70, 76, Sex Pistols, ¿no? Aunque tiene sus orígenes, claro, hacia ya comienzos de los 70, no sé, los mismos New York Dolls. Tú me contabas que el punk, entre otras cosas, en algún caso adoptó hasta la suástica como... Claro, que en el fondo es la transgresión social, ¿te fijas? Es para hacer daño. O sea, claro, para molestar. Es como el... Mira, del mismo 69 que Busco mi destino, hizo Raider, que aparece el Capitán América. ¿Por qué le hace el gesto por lo que decía Stephen Wolf? Claro, por Stephen Wolf, ¿no? Y aparece el Capitán América, de Peter Fonda, quien va por los sectores del sur de Estados Unidos, ahora que, bueno, que está bastante también en boga por el problema político que hay en Estados Unidos hoy, ¿no? El racismo que todavía acompaña a Estados Unidos. Claro, el sur de Estados Unidos es particularmente racista, entonces que esté, y además tiene como el símbolo la Confederación, ¿no? Dentro de la Guerra de Secesión, entonces... Donde no se abolió porque se separaron. Claro, claro, en esta Guerra de Secesión. Entonces que el personaje de Peter Fonda, que interpreta al Capitán América, se esté paseando con la bandera de la Unión, digamos, en medio de la Confederación, es para molestar más que dar cuenta de que es un patriota de Estados Unidos, ¿te fijas? Y así hay una serie de códigos que lo que están planteando a lo mejor es en contradicción, más que en evidencia, ¿no? Y eso es muy propio de las culturas juveniles que se manifiestan en cuanto a contracultura dentro de las sociedades occidentales, ¿eh? Que a todo esto como concepto entiendo que se concibió también más o menos en esa época, el 68, el concepto de contracultura. Es interesante, Rodrigo, Lobo o Denis, el que quiera, pero eso pasa en Estados Unidos. En Europa era el tiempo de la primavera de París, ¿no? Del mayo del 68, Mayo y después 68. los países del socialismo real, la primavera de Praga. La primavera de Praga, en fin. Ahora, Y eran protestas, manifestaciones estudiantiles que partieron exigiendo mayores libertades sexuales y terminaron yéndose en contra del modelo Claro. de capitalista, sociedad, Es que hay sociedad de algo que consumo, en fin. hay algo que tiene distinto a la sociedad europea, que hoy día pareciera que no, pero tiene un mestizaje como América Latina. Estados Unidos no es mestizo. Cuando uno ve los hijos de los hippies, cuando uno va por las calles de California, era muy raro un niño negro que tenga los ojos azules. Es muy raro. Probablemente no lo hubo, porque uno ve que hoy día hay amistades entre gente de distintos grupos étnicos, pero no al punto de mestizarse. En cambio, en Europa, la cantidad de personas que tienen distintos orígenes, particularmente en Francia, es notable. Entonces, eso hace... yo diría volcar un mayor dinamismo en las demandas políticos, sociales, culturales que se hacen en los dos últimos años de la década de los 60 en Europa. El movimiento, por ejemplo, el Mayo francés, es un movimiento estudiantil, pero que termina siendo un movimiento absolutamente contracultural. También perdieron, porque ganó de gol el plebiscito, pero finalmente también marcaron su Pero sociedad. llegaron al plebiscito con una potencia relevante. Claro, pero de todas maneras marcaron la cultura de su sociedad. Sí, efectivamente se cambió la universidad francesa con la universidad napoleónica, absolutamente fuera de tiempo. También eso repercute, por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia y también en Polonia, cuando se organiza la sociedad civil. Y también eso entra por la música, es decir, lo que está prohibido en los países del socialismo real es la música rock. Porque la veían como un atentado, yo creo que no teniendo muy claro, sino que solo intuitivamente. Y también hay otra diferencia que tiene que ver con los países occidentales, con el hipismo, por ejemplo. El Busco mi destino es una importación inglesa. La moto es un elemento de los modos. Lo pueden comprar los hippies porque tienen recursos. Entonces es una bandera de la libertad. La película Busco mi destino lo es. Libertad de toda clase. Y también Interesante lo que dice Rodrigo. recuerdo que en Polonia se prohibía comprar motos. Podían comprar la Harley Davidson porque podían, porque tenían los recursos, porque eran de familia acomodadas, Sí. que no les exigían a ellos trabajar porque estaban en una bonanza en Estados Unidos inédita. Aparte que las bases del hipismo era ir contra lo establecido, entonces no querían trabajar, no querían vestirse, como decías tú antes, igual que a sus padres, querían cambiar el mundo en este tema, y era todo ir en contra de lo establecido. Y yo creo que lo más importante del hipismo es que fueron las primeras como formas de expresión de levantar el puño por la libertad que se ha replicado por generaciones. Yo creo que todavía el hipismo está dentro de una si yo forma te preguntara, en la gente. Si ganaron o perdieron los hippies y si trascendieron o no, tú me dirías que... Yo diría que sí, Lo veo, por ejemplo, hay gente que todavía vive en comunidades,
búsquedas religiosas quizás que también se daban en la base del hipismo. También esto de buscar la forma de alimentarte sin agredir a tu entorno, siendo veganos más que matar al animal para alimentarte. Yo creo que el adorno del sexo, las drogas y el rock and roll era una cuestión como comercial para vender el producto, por supuesto. Pero la base del hipismo... porque da la sensación que no sobrevive casi nada de aquello salvo como un recuerdo. No, masivamente. No, cambiaron la cultura. Exacto. Te lo digo porque hoy día, más que una comunidad, es el individuo. Más que vegano es... démosle nomás. Pero originalmente también era búsqueda de... planeta, no hay problema. Entonces, yo no sé si realmente hubo un cambio. No es tan raro el individualismo porque primero por el origen de ellos y segundo porque ellos querían cambiar el mundo cambiándose ellos para que el mundo fuera mejor. De ahí la búsqueda de la trascendencia espiritual, de ahí la búsqueda de la expansión del pensamiento a través de las drogas, de ahí la idea de no vivir en una familia establecida como organización, sino que tratar de armar una comunidad colectiva. Yo recuerdo el sueño de nosotros, todos queríamos vivir en una comunidad, o sea, 5 o 6 matrimonios, y tener en común la cocina, el comedor, la biblioteca, cuidar los niños en común, de mantener la individualidad, pero también lo colectivo. ¿Pero por qué? No fue un movimiento colectivo. ¿Existe eso ahora? En Chile se llaman comunidades ecológicas. Claro, pero en esa época era súper popular. O sea, ya no son era novedoso. Son comunidades ecológicas. Creo que lo único... Y esas comunidades tienen un elemento hipón. California. Tiene un elemento hipón. Claro, y el otro elemento que también, al hilo de lo anterior, tiene que ver con hay jugarse la responsabilidad personal por el proyecto, sobre todo de vida. Entonces, esta es una utopía que termina siendo un ensamblaje. No es un proyecto... Ahora, ¿el que fue hippie es hippie para siempre o te encuentras con la pared del mundo real y tienes... Si el tipo es ingenioso, logrará esquivar la pared. Sí, sí, claro, porque uno es un individual. Si alguien es honrado consigo mismo y ese era su ideal de vida, yo creo que lo puede ser todo el tiempo. Riendo. Con terno y con todo. No, en tu caso no. Yo creo que hay que ir en contra siempre. Es como... Seamos realistas, digamos lo imposible, es una frase de Era de Mayo, francés. De Mayo, francés, que fue de... ¿Cómo se llama? De Herbert Marcuse, creo que. No, Marcuse era el inspirador filosófico que vino a Estados Unidos. No, es Daniel Cohn-Bendit. Exacto. Era una frase que define súper bien fantástico, lo que se quería en ese minuto. Seamos realistas, la realidad es lo imposible, queremos cambiarlo todo. Oye, yo no conozco hippies en Chile, fíjate aquí, te lo juro que no. Hoy, por la idea que tengo de los amigos que vivieron y que siguieron, ya te digo, nosotros los 70 fue lo más importante, de ahí para adelante, y yo creo que de 50 que conocíamos que vivían en comunidad así en Nueva York, no Estados Unidos, en Nueva York vivimos nosotros solamente, nunca fui a otras ciudades. Pero no, porque en Chile sí vivieron algunos en comunidad y todo, igual... Hay gente que siguió... ¿Cómo es movimiento más importante en Argentina, te diría yo, que en Chile? No sé, en Argentina tampoco. Es que no he ido a ningún lugar. Se mezcló con otras cosas, por ejemplo, con el silo. Sí, con silo. En el caso de Chile, por ejemplo, yo diría que la cultura hippie, sin querer queriendo, gente que no quería que se le metiera, se le metió. Yo te diría... Digo rápido el hippismo a Chile. Claro, es que después tocó el golpe de Estado. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de la izquierda, tal vez no la izquierda tradicional, pero sí la izquierda revolucionaria, también los grupos armados de derecha, de alguna manera les gustaba la música, el rock y todo eso. Pero claro, no armó nunca una mezcla. Pero yo creo que acá influyó. Yo creo que la batalla de la cultura, como se dice ahora, la ganó el hippismo. Era una sociedad enteramente polarizada en los 60. Cuando Gusto gobernaba en Chile, Eduardo Frei Montalva, en los años de la Revolución en Libertad, que era lo que proponían en ese entonces la democracia cristiana. ¿Qué le pasó a Chile con esto, César? Bueno, Chile tuvo un 73. No fue con esto quizá, pero el 73 es una fecha bien notable dentro de la historia occidental, no solamente por el golpe, sino que fue la guerra del Yom Kippur que genera un alza de los precios de los barriles de petróleo que termina de alguna forma haciendo acabar los estados benefactores. El septiembre, claro, dando inicio al septiembre negro, claro, al neoliberalismo. Hay algo en común, yo diría, respecto a las realidades locales y en función del hipismo. Yo tengo la impresión que el hipismo es un movimiento importado, ¿no? Desde la realidad latinoamericana y particularmente chilena. Me da la impresión que a veces las condiciones objetivas que estaban en Estados Unidos y que dieron a lugar el hipismo en países latinoamericanos
Chile entre ellos, digamos, daban a lugar otro tipo de movimiento y otro tipo de tendencia que de alguna forma se veían cobijadas por la izquierda y a veces la izquierda revolucionaria, ¿no? Y movimientos también que estaban renovando el arte y la cultura. ¿Pero tú dirías que fue la música y la moda, cómo se vestían, pero no la esencia? Yo creo que con el tiempo, claro, algo que fue formal fue adquiriendo fundamento dentro de la realidad política y social. A la izquierda. Asociado a la izquierda. Y a mí me da la impresión que el hippie chileno es el artesa. ¿Te fijas? Que está mezclando. Claro, que no le pareció en absoluto. No, yo creo que artesa es que no se me había ocurrido esa palabra. Pero es maravilloso. Es especie de la estética del hippie estadounidense, pero que te está escuchando a Víctor Jara. Y Víctor Jara, por ejemplo, cuando está grabando El Derecho a Vivir en Paz con los blogs, te escucha y tú estás escuchando un tema de rock, ¿no? Yo creo que ahí hay una Siempre quiso, él siempre tuvo la idea de hacer una ópera rock, porque lo conocí por el sello. Sí, no, claro. Sí, Viet Rock, de hecho, él la dirigió. Aquí hay un movimiento católico que adopta la estética y transforma la espiritualidad. La parroquia universitaria, por ejemplo, ahí en la calle Villavicencio. Hablemos todo porque nos perdemos. Es una cosa. La parroquia universitaria en la calle Villavicencio en esos años es algo muy hipón, porque adopta la estética. Uno tiene todas estas monjas gringas, pero también las compañeras de la parroquia que tienen cara de gringa porque son del estrato alto. Entonces, ahí hay una cosa política, religiosa, la búsqueda de una nueva espiritualidad dentro de la tradición católica post-vaticano, que también irradia a las poblaciones, la cantidad de gente que va a las poblaciones a trabajar con los pobladores, muchos se van a vivir allá. Todavía hay algunos en política que fueron a vivir en los campamentos, y eso muestra yo diría una suerte de hipismo neo-religiosizado, medio político, pero que adopta toda la estética, incluso el lenguaje. Me llamó siempre la atención lo que pasó, fíjate, el 67 con la toma de la Universidad Católica, claro, que es parte de lo mismo, claro, que tiene que ver con, que era la universidad de la élite, pero que rompe con la élite, entre otras cosas, poner chileno el Mercurio miente, claro, cuando el Mercurio publica que estaban siendo instrumentalizados por el Partido Comunista. Un partido que no existía allí. Partido que, exactamente. Bueno, vamos a corte y regresamos con más a la cultura verdadera. Por eso yo creo que... Oye, estamos de vuelta en la cultura verdadera, hablando de los 60, de los 70, y al comienzo de los 70, un año después de Woodstock, tuvimos una suerte equivalente en moneda nacional, digamos, que fue Piedra Roja, y la Denise se ríe. ¿Por qué te ríes? Cuéntanos, ¿qué fue Piedra Roja? Primero, para los que no saben? un muchacho también, un cabro joven, ideó en unos terrenos de algunos amigos, familiares, no me recuerdo bien. Se llamaba, tengo entendido, Piedra Roja, porque para llegar al lugar había una piedra rajá, o sea, quebrá, rota, como se le llame, la piedra rajá. Entonces le pusieron Piedra Roja. Eso es lo que hice. Nosotros llegamos porque éramos una banda ya establecida. Y nace el 60, el 70, perdón. El 70, claro, y era muy importante, ya teníamos esos 2 discos con esas carátulas maravillosas. Y teníamos un manager también maravilloso que me hubiera gustado que hubiese estado con nosotros, que es el que ideó todo el movimiento de la música rock en Chile, que se llama Alfredo Sanján. Entonces él nos llevó y ya había harta gente en Piedra Roja, nos llevaron en una van. Y iban a tocar algunos grupos, pero ninguno llegaba. Además, no había escenario. Había unas tablas así puestas como a ras de la tierra, y de una parcela al lado sacaron corriente así como, qué sé yo, con un cable, una porquería de cable, según yo ahora, yo tengo temor. Y unas luces así como tipo de Navidad. Eso era lo que había. No había electricidad para tocar. Entonces, solamente ya cuando llegaron los jaivas, tengo entendido, no estoy segura. ¿Te acuerdas de las imágenes? Mira, ahí está. Eso, ves tú. Y ahí empezaron a tocar como bongo y todas esas cosas, porque los había dejado todos a todos los latinos como muy enloquecidos con Santana, que era lo más cerca que se supone podríamos llegar. Yo creo que después de Santana no ha habido más rock latino, pero en mi opinión. Entonces, no tocamos, tuvimos que ir. Pero también, por ejemplo, Eduardo Gatti también no pudo tocar, ¿me entiendes? Y así sigue. Y al final llegaron algunos de
otro grupo, de uno o dos grupos, que tocaron mucha percusión y todo eso. Se congregó mucha gente, no sé si como dicen 1 millón de personas, no tengo idea. Pero Ahora, cuando nosotros fuimos habían una... Lo que había ahí básicamente era desorden. Desorden, Denise. claro, y buena intención. Y buena onda, ganas pero- de conversar, y Pero- ganas de juntarse y hacer un gusto chilense. Esto era, se entiende, en la zona de los dominicos arriba. Sí, claro, claro. El Festival de los Dominicos, alguna Sí, forma. precioso, un lugar precioso. Ahora, bueno, eso fue Piedra Roja, por lo menos lo que nosotros vivimos en ese instante, en ese momento. ¿Fue un hito, Lobo, eso? ¿Te acuerdas? Sin lugar, yo no me recuerdo porque no estuve ahí, pero es curioso, mucha gente dice haber estado, es como gusto también, todo el mundo fue. Todo el mundo te vio, muy, incluso. claro, muy Que- poco. Pues se puede anunció que iban a comprobarlo. tocar los Jaivas, no tocaron. Sí, creo que tocaron. Sí. ¿Sí? Ah, yo ¿tocaron? creo que tocaron. Sí. Porque Por lo los menos subieron al Jaivas- escenario. Ya, se subieron al escenario. Sí. Ok. Además los Jaivas siempre llegaban, no solo ellos 5, llegaban 14 personas. Claro, Era una con la comunidad. familia. Era una comunidad. Ellos vivían en comunidad. Una sí. cosa muy linda, vivían en Valparaíso, Viña, en comunidad. Eran muy lindas. En ese minuto yo creo que había... Bueno, siempre ha habido en Chile, nunca ha habido separación de artistas ni de cosas raras. Cuando hablaban de los 70, que nosotros estábamos aquí, este personaje maravilloso, Alfredo Sanján, ideó, era un muchacho. Productor musical. Productor musical grande, de los grandes. Él ideó de rentar un teatro, por ejemplo, el Marconi, y que ahora es el Nescafé de las Artes. Y los días domingos hacía conciertos, distintos grupos y muchos grupos, se llenaba, era una cosa increíble. Después rentó la Quinta Vergara y llenaba la Quinta Vergara. Había un movimiento grande en Chile de jóvenes y sin ninguna, sin separación política de nada, éramos todos uno. Y todos iban a ver a los artistas chilenos. No había separación política entre los jóvenes en No, Chile en ese entonces. por lo menos en ese momento. Porque era un no. Chile particularín, pero muy particularmente Es que dividido. te Ya digo- estaba, esto fue en octubre, si no me equivoco. Allende había asumido en septiembre del 70. Claro, pero mira, Había sido no, elegido. Tienes razón, en noviembre. Asumió en noviembre. Esto fue, En noviembre. asumió un mes después de Piedra Roja. Claro, Te 4 de digo- septiembre y 4 de noviembre, tienes razón. te digo que la gente que iba al Marconi, lo mismo era el público que nosotros teníamos en San Miguel, Animata, Guachurada, porque de ahí eran Sí. los músicos de la banda, y el mismo público que teníamos de aquí arriba, de Providencia. O sea, no había, todos se juntaban, la música unía a todos, hasta esta desgracia infinita que fue el 73. Lobo, tú te quedaste con ganas de hablar de Piedra Roja. Siempre recuerdo a Juan Panzer que contaba la historia, es uno de el líder de Panzer que fue uno que estuvo en el festival como asistente, entiendo. Y claro, cuenta las historias que fue un grupo de amigos en el fondo los que fueron a ver el show. No fue tanta gente. Y eso es lo curioso, porque te decía, como se creó un gran mito sobre un festival que con suerte alcanzó a ser un festival. Es que la necesidad de tener cosas, ¿sabes? Claro, que es un poco la cultura chilena, Tiene que de haber alguien moderno. que estudie lo que yo siento. Porque te lo prometo que hay una ansiedad siempre en nosotros los chilenos. Como de pertenecer a algo. Eso es lo que siento muy fuerte hoy en día con la música nuestra por un disco, te lo traje, un disco Vale. el último que sacamos, porque Pásamelo, ha sí, lo sido, escuchamos. ha sido maravilloso el recibimiento de los medios. Bueno, no te traje el vinilo porque Alfonso Carbone se Ahí demoró. está, fe, amor y Ah, ese es el tipo. libertad. Me entrevistaron Muy hace poco y me dijeron que esa era una frase No es tuya. setentera, o sea, no que lo que se aspiraba era vivir con la fe, con el amor y con la libertad. Claro, el amor a la libertad, sí, la fe no era un tema que estuviera la fe como La creencia fe en ti religiosa. mismo, la fe, ok, la ahí te leo, fe. ya. Uno tiene que tener fe Yo en sí creo que mismo, los 60 y los 70 lograrlo, tuvieron de mucha fe. estar en lo tuyo. Dale. Mucha fe, porque hay una cosa que dice, cuando dice me siento responsable de esta generación, porque hay un tema que no hemos tocado, que es el tema de la identidad. Ok, vamos. Lo generacional no es más que identidad. Yo de alguna manera me siento conectado, incluso con elementos mitológicos como Piedra Roja, que puede que no haya sido lo que la gente recreó después, pero que sin duda le permite colgarse de alguna cosa, porque eso le da sentido a la vida. Y eso es lo que yo creo que tiene el hipismo hasta el día de hoy. Cuando se caen las ideologías, cuando vivimos un sistema que de alguna manera nos tiene pero robotizados, Hoy. automatizados, claro, hoy. La música, la búsqueda de la gente en los cachureos, en los persas, permite recobrar una identidad perdida. Es verdad. ¿En qué vale la pena gastar la vida hoy
cuando en lo que la gasté no me resultó. Y eso es un tema de la identidad notable, y eso yo creo que lo puede dar la música y la rebeldía de la música. Por eso es que uno ve el domingo tanta gente vestida en las plazas, medio hippies, pues, caballeros antiguos y todo esto. Ferias de cachureos, por todos lados. Claro. Por eso que hay todo un mercado para vender discos de esta época, claro. porque esa gente ya tiene poder económico. Y eso es un tema re interesante, el de la identidad, que cuando yo no la puedo obtener hoy día, busco para atrás en la música. Especialmente la música es simbólica, la música es icónica. Nosotros somos pictóricos de oreja. Uno escucha la música y le recuerda imágenes. Lo que trascendió entonces de esos años es ser un recuerdo hoy. Claro, y que de alguna manera me da identidad yo. Y por último yo puedo contar, y saben qué más, y lo digo, yo estuve en Piedra Roja, y además canté. Si me creen bien, pues si no me creen me enojo. No, Claro. Ahora a nosotros nos pasa que, perdón por la autorreferencia, de que tenemos un disco nuevo con sonido 2017, y yo estoy en el 2017 así con mis pelos, con lo mismo. Pero entonces tenemos que tocar los de los vinilos anteriores, obviamente, pero ellos están ahí aferrados a esta cosa que ven en uno, que yo no soy el mejor ejemplo, te digo para nada. Lo único ejemplo que tengo mi mismo compañero, que lo pasamos chancho arriba del escenario. Pero yo lo había mostrado al revés, perdona, ahí lo voy a mostrar de nuevo si le voy a... No, tiene un librito adentro, es encantador. Ahí está la portada, encantador. Está con esto porque estás con tu marido ahí, que te acompaña también por ahí. Cuando me dicen marido, ¿No es así? mi amor, te están divorciando por la tele. Sí, me parece que desde hoy, mi amor, y además tiene un librito adentro de una presentación bien bonita, gráficamente, bien bueno, estético. Eso, mérito del sello, en realidad. Tú puedes decir mi último marido para estar aquí. Mi último marido, sí, ok, mi último. César, ¿cómo lees lo que pasaba en Chile tú? Esto de Piedra Roja y el legado un poco de esa época hoy, si es que hay. Mira, ese es un tiempo, en mi opinión, a ver, hay una frase que me parece que refleja en Chile, ¿no? Ese paso de los 60, ¿no? Que es una especie desde la revolución de las expectativas a las expectativas de revolución, ¿no? Okay. Es muy interesante cómo los proyectos reformistas se van transformando en revolucionarios, cómo hay una simpatía con lo nuevo en cuanto joven, ¿no? Muchos movimientos culturales existen en esa época que son particularmente potentes en términos de su calidad, ¿no? La nueva canción chilena, por decirlo menos, ¿no? La nueva canción chilena que además el primer festival lo tiene en el 69 también, Ricardo García organizándolo, ¿no? La Universidad Católica, ¿no? La chilenera ganando y la Plegaria de un Labrador atrasito, ¿no? El nuevo cine chileno también, sí. Atención, el 69 también el primer festival del nuevo cine chileno. Uy, Palomita Blanca. Palomita Blanca, la novela entiendo que es del 70. Sí. 70. ¿Hiciste una película? Claro, y la película que se realiza el 73 y que no se puede exhibir hasta el 92, ¿no? De esa paradoja. Entonces, toda esa simpatía con lo nuevo, de alguna forma termina hermandando la rebeldía con la revolución, ¿no? Y me parece que de alguna forma se genera una síntesis, si ustedes quieren dialéctica, en tiempo de la unidad popular, donde convive Víctor Jara con los Blobs, digamos, y los Jaiba con el Cultrún, ¿no? Está todo junto el 72 y el derecho de ir en paz el 72 también. Muchas veces las expresiones artísticas son muy interesantes para la historia porque son representaciones simbólicas que te dan cuenta de algunos procesos que se te van si es que va a lo cuantitativo y ahí se te representan. Y yo creo que ahí tiene una especie de estallido, ¿no? De convivencia, ¿no? El todo junto de los Jaiba. El tema todos juntos no es solamente un tema de vivir todos juntos, digamos, en una sociedad mejor, sino que también es, atención, esta sociedad está pasando por un momento difícil. Estamos hablando del año 72, atención, ¿no? 72-73, el sencillo sale el 72 y el álbum La Ventana sale el 73. Acuérdate que ya el Gato recién había ido a Machu Picchu, claro. Y ahí él llegó con la idea de la guitarra eléctrica, con los instrumentos latinos y todo eso de ese ritmo, todo ese joropo y toda esa cosa que es el ritmo que ellos usan, ¿no? Ahora, luego, si tú tuvieras que decir qué es lo que trascendió musicalmente de esa época y que es visible o de alguna manera o semi-visible hoy día. Yo creo que la música fue muy importante, tanto por las versiones que se hicieron ahí, como decía mi compañero al lado hace un rato, pero creo que más allá de los nombres, era la creación de canciones
por ejemplo, Freedom, que era como el grito de la libertad. Y también voy a aprovechar un momento para decir que la música no fue lo único importante, también estuvo la literatura. Alan Ginsberg vino a Chile en algún momento para compartir con los políticos y con el mundo un poco más intelectual de la época. Que era Ginsberg era un poquito anterior a los hippies, ¿no? Sí, pero él también marcó con tipo de Lili marcaron una revolución, claro, cuando se presentaron en una especie de reunión para hablar a la gente sobre esta ideología del hippismo. Entonces, claro, está también el mundo del cómic. Me recuerdo Robert Crumb, que es un gran personaje que llevó todo esto de la psicodelia a los monos animados. El autor del Gato Fritz, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, la música es trascendente, pero también las otras áreas artísticas. Y, como decía, quizás Hendrix, John Baez y todos los presentes en Gusto trascendieron y son adorados hasta estos días. Son íconos. Y claro, y todos han marcado también herencia a los músicos que siguieron después. Pero trascendencia, así como decir, lo que se hizo acá pasó a mejores manos. La pregunta es si lo lograron. La influencia. ¿Ah? La pregunta final, Rodrigo César, es si lo lograron. Es que, claro, yo creo que sí, yo creo que lo lograron, digamos. Es un mundo de alguna... A ver, hay una frase que yo una vez la leí, que creo que la dijo el Claudio Parra hacia el año 72, 73 en la prensa, ¿no? Puede haber sido Ramona por ahí o alguna vez que decía, yo no quiero que nadie pelee, entonces yo no peleo, ¿no? Yo no sé si los hippies habrán querido hacer algo, ¿no? Un cambio social, digamos, cuando... Yo creo que ellos querían vivir de modo distinto, no sé si hacer la revolución, ¿no? Pero sí a lo mejor generar la revolución íntima, y de ahí lo que delante conversábamos, ¿no? Que era a lo mejor el perfilamiento del individuo por sobre la sociedad, desde lo colectivo, que es lo interesante, ¿no? Me parece que si hoy estamos hablando de la relevancia de Gusto, y si hoy estamos conversando al son de esta música, que es muy grato por lo demás, ¿no? Estar conversando, escuchando a Jimi Hendrix, escuchando a Guaturi, escuchando a Santana, es una situación muy grata. Yo creo que en la historia en general, la historia enseña que nosotros somos parte de la historia, ¿no? Entonces atención con eso, ¿no? Si somos parte de la historia, por cierto que somos parte de alguna forma de eso que sucedió. Podríamos habernos despedido con algo de la Denise ahí, no sé si tenemos algo. Mira, puedo venir un día en vivo, me gusta mucho en vivo. Bueno, yo creo que lo que más trascendió para mí, setentera, de ahí para adelante, siendo una vida, es la música. La música es lo más grande para mí. De ahí a vivir la vida. César Lobo, muchas gracias a los cuatro por haber estado en esta conversa tan interesante y entretenida. Muchas gracias. Para mí, por lo menos. Por la invitación. Muchas gracias por la invitación. El próximo domingo. Que lo pasen bien. Buenas noches.